Gloria al Señor. Que el Señor le bendiga en esta hora. Estamos comenzando el programa Mujer de Propósito. En esta hora, gloria al Señor. Y queremos que estés a la expectativa de lo que Dios va a tener aquí en esta hora. Tenemos a la hermana Melissa Rodríguez, gloria al Señor, que ella va a estar trayendo su testimonio bajo el tema Mi Dios es real, gloria al Señor. Y vamos a estar orando, gloria al Señor. Los teléfonos a llamar es el 585-861-3145 y 585-633-9625. Esos son los teléfonos que tienes que llamar para oración, para saludar, alguna petición especial que tengas en esta hora. Y estaremos orando al final del programa. Así que vamos a estar orando en esta hora para que el Señor sea del comienzo hasta el final. Gloria al Señor, llevando este mensaje de manera especial y que pueda impactar a muchas vidas. Oramos en esta hora. Padre Santo, Señor y Padre bueno, te damos gracias en esta hora, Señor, porque nos ha permitido llegar a este lugar, Señor. No importando, Padre Celestial, las inclemencias del tiempo, Padre Celestial, hemos llegado porque tenemos un propósito y es llevar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Señor, te pedimos en esta hora que impactes las vidas, Señor. Nosotros no podemos hacer nada, Señor. Solamente tu poder es el que alcanza las vidas. Señor, así que te pedimos en esta hora, Señor, que toda vida que esté escuchando, Señor, pueda ser ministrada de manera especial, Señor. Que aquellos que no tienen, Señor, en tu corazón, en su corazón, Señor, a ti, Señor, te pedimos que puedan salir ministrados y puedan aceptarte como único y exclusivo Salvador. Señor, en esta hora te pedimos, Señor, que nos uses, que no nos quites, sino que nos des de manera especial palabras de aliento y de restauración a las vidas que están escuchando. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Amén. Poderoso es el Señor. Y en esta hora queremos, gloria al Señor, darle un saludo a mi hermana Tami Ramos, que ella está en sintonía, gloria al Señor. Hoy pues me tocaba el recurso traerlo a mí, gloria al Señor, y ella pues decidió, gloria al Señor, estar en casita, pero ella está allá, gloria al Señor, adiestrando a su suegra, que es la próxima que va a estar con nosotros en el programa. Amén. Así que le damos un saludo, espero que te estés gozando, gloria al Señor. Y queremos decirle a las personas que nos están escuchando que son de Rochester, New York, que pertenecemos, ambas, gloria al Señor, pertenecemos a la Iglesia Centro Evangelístico Familiar, allí en la Corbett Road, 1980 Corbett Road. Y queremos decirte que allí hay una familia, que vas a encontrar una familia. Está nuestro pastor Leoncio Piña y la pastora Elda Castillo, junto a la congregación, gloria al Señor. Tenemos culto los martes, que son a las 7 de la noche. Tenemos culto los jueves a las 7 de la noche. Y también los domingos, que es culto de adoración a las 2 de la tarde. Y si necesitas un culto de oración o algo así, estamos dando culto los lunes en los hogares. Así que si no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a que asistas a la de nosotros y te comuniques, gloria al Señor, con nosotros. Cualquier información que necesites saber, nuestro pastor, él es el pastor Leoncio Piña, y te puedes comunicar con él al 585-451-5443. 451-5443. Y queremos en esta hora, gloria al Señor, pasar a la entrevista, porque vamos a hacer de forma de entrevista, gloria al Señor, el testimonio de nuestra hermana Melissa Rodríguez, cómo ella llegó a los caminos del Señor. Y yo quiero que escuche, porque de muchas maneras, gloria al Señor, el Señor ha capturado la atención de las personas y ha rescatado las vidas, gloria al Señor. Y cuando yo escuché este testimonio hace unos meses atrás, gloria al Señor, me impactó, gloria al Señor. Y yo quiero que ella sea la que traiga poco a poco las cosas, gloria al Señor, porque es hermoso de la manera que Dios cambia las cosas en la vida de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Así que vamos a pasar a la primera pregunta, que dice: ¿cuál era la condición espiritual tuya y de tu esposo?
Amén. Dios le bendiga a todos. Mi nombre es Melissa Rodríguez y rapidito pasamos con la primera respuesta. Pues para hacer la historia un poquito larga o corta, yo era cristiana, pertenecía a una religión al igual que mi esposo, donde básicamente nosotros íbamos a la iglesia, oraba a veces de vez en cuando y espiritualmente hablando eso era básicamente todo. Mi esposo iba por costumbre, se pasaba en la iglesia mirando el reloj como si pudiera avanzar. Ajá, poder mover las manecillas porque verdaderamente ni prestaba atención mucho y a veces hasta que se quedaba dormido. Pero en lo espiritual básicamente eso era todo. Íbamos a la iglesia más por costumbre que otra cosa. Luego de salir de la iglesia muchas veces los sábados íbamos los sábados por la noche o los domingos. Luego de salir de la iglesia, ahí acababa todo. Nos íbamos para casa, entonces mi esposo venía con los muchachos a casa, a la bebelata, al vacilón y a trabajar en un estudio de música que él siempre, ese ha sido uno de sus mayores sueños. Y trabajaba en el estudio de música, pero era más lo que estaban vacilando y relajando y bebiendo que otra cosa. Muchas veces pues tuvimos muchos problemas porque aunque yo a veces compartía con ellos, me sentía que no era mi ambiente y siempre le pedía al Señor que de alguna u otra manera pues mi esposo dejara ese ambiente porque era perjudicial para él, disculpen, porque cuando tú estás acostumbrado a ese ambiente de beber, relajar, fumar, trabajar en música que no edifica, se convierte en eso mismo, en vicio, en un círculo vicioso. Y a veces, aunque yo me unía a ellos, como les dije, no me sentía cómoda. Y sí le pedí al Señor que de alguna manera, pues, tocara a mi esposo para que él dejara esas amistades y esa mala influencia, porque pues nos estaba trayendo muchos problemas como matrimonio. Y básicamente eso era nuestra vida espiritual, entre comillas. Amén. O sea que la vida espiritual de la familia, lo del Señor, era básicamente superficial. Ajá. Algo por encimita, que no estaban llegando a lo profundo en Dios. Exacto. Y lo que hacía eran simplemente para como hacerlo de costumbre, simplemente ir para que, hay veces que las personas dicen, pues para que me vean que fui a la iglesia. Sí, yo siempre quise una relación con el Señor, pero nunca la tuve, no sabía cómo. Incluso yo llegaba a ver al Señor y me sentía como si yo estuviera lejos de Él, aunque iba a la iglesia, hacía mis oraciones, me sentía que no tenía una conexión. Y así mismo, ¿por qué? Porque yo no lo había aceptado, pero eso yo no lo sabía, porque como les dije, yo pertenecía a una religión y no tenía una relación con el Señor. Amén, por el Señor. Ok, la segunda pregunta dice, ¿de qué forma Dios comenzó a obrar contigo y con tu esposo? Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor comenzó a trabajar conmigo y con mi esposo a través de una alabanza. Hemos escuchado muchas veces que la alabanza tiene poder y hermano, mi esposo y yo somos una prueba viva de eso. Recuerdo que en las vacaciones pasadas estábamos en Orlando y el hermano de mi esposo, el cual ya estaba caminando con el Señor y Dios se ha glorificado de manera muy bonita en su vida, Giovanni Canales, saludos por ahí si me está escuchando. Pues las navidades pasadas estábamos en Orlando de unas vacaciones familiares y él había grabado, mi cuñado, había grabado una alabanza y se la envió a mi esposo. Nosotros estábamos en el carro y mi esposo la pone y eso fue un momento muy, muy bonito porque sentimos, se nos llenaron los ojos de lágrimas al escuchar la alabanza a mi Dios. Y sentimos como que se nos ablandó el corazón, no sabíamos, no te sé explicar exactamente, y en ese momento yo no sabía qué era lo que estaba pasando, pues yo decía, wow, me tocó, me llegó, y a mi esposo también. Y luego de esa alabanza les puedo asegurar, y sabrán por qué no volvimos a hacer los mismos, para la gloria de Dios.
algo comenzó a cambiar dentro de nosotros y en nuestra mentalidad. Y a medida que se vaya desarrollando, ¿verdad?, la entrevista, les voy a dar más detalles. ¿Cómo supe que estaba trabajando de manera diferente? Bueno, porque nos llegó al corazón. Nos movió. Impacto. Nos movió, sí, nos movió todo y luego ese mismo día, más adelante les voy a dar los detalles, que comenzaron a pasar cosas que eran inusuales y supimos que era el Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que cuando Dios toca las vidas, Dios utiliza la alabanza muchas veces porque salen de lo más profundo del corazón de uno. Cuando la persona escribe las alabanzas es porque Dios le permite sacar esos sentimientos hacia afuera. Gloria al Señor. Y simplemente la presencia de Dios inunda nuestras vidas y nos hace sentirnos diferentes. Gloria al Señor. Así que vamos a poner la alabanza en esta hora. Gloria al Señor. Claro que sí. Tenemos la alabanza Mi Dios del hermano Giovanni Canales, que fue la alabanza que Dios utilizó para que el hermano aquí, Giovanni Canales, y la esposa estuvieran en los caminos del Señor. Amén, amén. ¿Nos están viendo?
gloria al Señor. Linda alabanza, gloria al Señor, de nuestro hermano Giovanni Canales, gloria al Señor. Y verdaderamente que cuando la escuchamos, gloria al Señor, a mí es una de las alabanzas que más me gusta de las que el hermano Giovanni, gloria al Señor, ha podido presentarnos, gloria al Señor. Y queremos seguir con la entrevista en esta hora porque hay más preguntas, gloria al Señor. Y vamos a seguir en esta, gloria al Señor. Y es cómo saliste confrontada con lo que tú profesabas. Sí, pues para seguir con el tema y contestando tu pregunta, les había comentado, ¿verdad?, que la alabanza de mi Dios nos había movido el corazón, pero ese mismo día ocurrió un milagro, diría yo. Ese mismo día mi esposo lo escucho hablando con su hermano, diciéndole: yo estoy pensando salir del estudio y yo pienso, ahora viendo, ¿verdad?, lo que tú estás haciendo, que estás cantando, yo pienso que tú le vas a sacar un mejor provecho que yo. Y yo lo escucho y digo, ¿qué? Esto no puede ser, su estudio. Que aunque era un estudio pequeño, él había invertido tiempo y pues dinero y tenía buenos equipos. Y esa era su mayor pasión, llegar a convertirse en un artista famoso del mundo, porque él todavía, ¿verdad?, no habíamos aceptado al Señor. Y yo digo, no puede ser, yo creo que yo no escuché bien que mi esposo quiere vender el estudio, pero así mismo fue. Entonces, ahí yo me di cuenta que el Señor estaba tratando con él, porque su pasión, él estaba dispuesta no ni siquiera a venderlo, ni a sacar el dinero que él había invertido, no, él estaba pensando en bendecir a su hermano, regalándole el estudio, que era lo más que él, exacto, lo más que él deseaba. Y ahí yo dije, Dios está bregando con él. Me sorprendí. Y es como dice en Apocalipsis 3:20, el Señor toca la puerta. Él toca la puerta, puede ser por medio de una alabanza, puede ser por medio de una predicación, puede ser por medio de un testimonio. Está de nosotros darle, ¿verdad?, darle entrada y darle paso. Él no lo sabía, ni yo tampoco, que el Señor estaba trabajando en nuestras vidas. Pero luego más adelante, cuando regresamos de las vacaciones, como le había dicho, que estábamos en Orlando para las Navidades pasadas, luego que habló con el hermano y le dijo que quería darle el estudio, no quedaron ahí los milagros. Él me dice, unos días luego de llegar, me dice, yo estoy pensando visitar la iglesia de mi hermano. Y yo vuelvo y le abro los ojos y yo digo, ¿tú quieres ir a esa iglesia? Y me dice, sí, me gustaría saber cómo es y darle la sorpresa. Porque el hermano le había invitado anteriormente para la iglesia. Ya, como había dicho, Giovanni Canales ya estaba caminando con el Señor. Y yo me sorprendo y le digo, ¿tú qué te pasas mirando las manecillas del reloj en la iglesia que nosotros vamos y dura mucho menos? ¿Cómo tú vas a ir a esa iglesia que se tarda mucho más? Y él dice, no, yo quiero ir a ver cómo es y pues, no sé, siento deseos de darle la sorpresa. Y yo digo, ¿quién es este? Me cambiaron a mi esposo, porque verdaderamente él era de los que se quedaba hasta dormido. Pues entonces, para hacerle cuento un poquito más rapidito, va a la iglesia, visita, y el día antes de ir a la iglesia me dice, voy a ir a la iglesia, ¿te gustaría ir conmigo? Y yo, la más religiosa acá, le digo, no, te vas tú solo, yo para allá no voy. Yo tengo mi iglesia y yo pensaba que donde yo estaba esa era la verdad. Y que ahí era donde, que no estaba ahí, y eso era lo que yo pensaba, ¿no? Yo no quería ir a la iglesia, no quería ir con él a la iglesia a visitarlo. Pues para resumir un poquito, él termina yendo a la iglesia por primera vez solo. Eso fue jueves para la escuela bíblica. Okay. Y le gustó. Y el domingo quiere volver a la iglesia. Y adivinen quién fue con él. La más que dijo, no, te vas tú solo porque para esa iglesia yo no voy, no sé cómo, pero Dios lo logró. Y él me dijo, me gustaría que fueras conmigo. Y yo fui como que a regañadientes, pero visitamos la iglesia. Pues para la gloria y honra del Señor, ese mismo día, la primera visita de nosotros en la iglesia, el que estaba predicando y estaba dando un mensaje, llama a mi esposo por su nombre. Yo me sorprendo y yo digo, wow, ¿qué está sucediendo? Y le dice, Yomar, ¿quieres pasar al altar? Ese mismo día
mi esposo aceptó al Señor. Gloria a Dios. Y me preguntaron a mí si yo lo quería aceptar, pero como les dije, yo tenía una mentalidad de que yo estaba en la verdad, en la religión que estaba, y no lo acepté. En ese momento, pues, podemos decir que lo rechacé. Primero, que no entendía, y segundo, pues, que tenía esta idea errónea en la cabeza. Ya estaba criada en esa forma. Exactamente, y es muy difícil romper a veces con eso. No estoy diciendo que las personas que asisten a religiones o a diferentes nominaciones están mal y son personas malas, no. Yo estoy hablando de mí, que yo decía que era religiosa y que era la más cristiana, pero verdaderamente yo no tenía una relación con el Señor, no conocía a mi Señor y lo veía, como les había comentado, de una manera distante. Pues luego de eso, de ese domingo, que pasaron ese milagro, ¿verdad? Que mi esposo aceptó al Señor, comienza una incertidumbre en mí, bien grande, porque yo dije, wow, Señor, mi esposo no solamente aceptó al Señor, había dejado de fumar, había dejado de beber. Estoy hablando, hermanos, en cuestión de días. No pasaron más de 2 semanas que el Señor se glorificó de una manera tan maravillosa y especial en la vida de mi esposo. ¿Qué sucede? Yo estaba contenta, pero a la misma vez estaba triste. Comencé a sentir una angustia que no me estaba dejando disfrutarme las cosas grandes que el Señor estaba haciendo con mi esposo. Yo decía, Señor, por 7 años que teníamos de estar juntos, yo te he pedido que mi esposo deje ese ambiente, que mi esposo deje ese mal camino, y tú me lo has concedido, y yo me siento agradecida, pero me sentía, ¿por qué me lo cambió de iglesia? O sea, como quien dice, me concedió lo que yo tanto había pedido, pero que me cambió los muñequitos un poquito, y eso para mí fue una incertidumbre, una agonía y una angustia, porque como yo tenía ese pensamiento que donde yo estaba era la verdad, y el que se saliera de esa iglesia se iba a condenar porque ya había conocido la verdad. Eso es muchas veces lo que pues, ciertas denominaciones, no digo todas, te instruyen en la cabeza. Pues eso fue lo que causó en mí una agonía y una incertidumbre. Y pues como les dije, no acepté al Señor en ese momento, pero ¿saben qué pasó? Y que luego me di cuenta que la única culpable de esa angustia y esa agonía era yo misma. Porque esto es lo que pasa cuando, ¿verdad?, uno no tiene una relación, una base con el Señor. Más que ir a la iglesia, no se trata solamente de sentarte a escuchar la predicación. Uno tiene que leer la Biblia. Yo decía que era la más religiosa, que estaba en la verdad, pero yo no abría la Biblia. Yo no investigaba y no tenía esa relación que se supone. Pues para más adelante, eso fue domingo, ¿verdad?, que mi esposo aceptó al Señor, gracias a Dios. El miércoles, no, mentira, yo le digo en esos días, yo digo, mira, yo no puedo con esta angustia, yo quiero que tú me traigas a tu pastor a mi casa el miércoles, y yo me voy a sentar con él, y yo le voy a hacer un montón de preguntas. Yo tenía páginas, yo no sé si llegué a las 10 páginas, entonces esta que está aquí, que era la más religiosa, ¿verdad?, ahora sí, se puso a leer la Biblia y a buscar todas mis dudas y preguntas. Entre Google y la Biblia yo tenía ya casi un libreto. Pero yo iba con mi mentalidad de que yo le iba a probar al pastor que donde yo estaba era la verdad. Y que yo les voy a enseñar a ellos que ellos están equivocados. Esa era mi mentalidad. Y el pastor Leoncio Piña, mi querido pastor, si me está escuchando, lo amo mucho, Dios lo bendiga. Con toda su paciencia y toda su calma, lo que hizo darme fue 20 bofetadas en la cara, porque como les dije, yo hablaba de Dios, pero yo no conocía a Dios. Y gracias a Dios que Él me lo puso en el camino. Él fue el que con toda su paciencia, toda su calma y con la Biblia, cosa que yo tenía de adorno, fue contestando cada una de mis preguntas. No fue fácil, duramos como casi 3 horas sentados en la mesa de mi casa. Yo le di un poquito de dolor de cabeza, pero para la gloria y honra del Señor, ese día acepté al Señor. Y le doy tantas gracias al Señor porque, como les dije, la primera vez que me preguntaron aceptar al Señor, yo no lo acepté porque tenía esta idea errónea en la cabeza. Y yo me quiero tomar un poquito en esta pregunta, desarrollarlo un poquito. Como un consejo que le quiero dar a los radioescuchas,
no permitamos que dogmas y tradiciones de hombre, nada que no sea bíblico, nos trabaje de manera que nosotros no pongamos todo a prueba. La prueba está aquí. Las escrituras no mienten, tú sabes. Y de verdad que para mí, yo me di la cuenta de la importancia que es nutrirse de la palabra, leer. Y cuando haya leído, vuelve y lee, porque muchas veces tenemos que darle para atrás o buscar un director espiritual, ya sea nuestro pastor, ya sea un hermano. Esta incertidumbre que yo tenía, yo lloraba, yo no podía casi ni dormir. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Tú estás obrando. Porque no es lo mismo, como dije, hablar del Señor que tener al Señor ahí. Entonces yo me sentí como las religiosas. Ahora no voy a hablar de las denominaciones de ahora, voy a hablar de las denominaciones de ese momento en que Jesucristo estaba en la tierra. Yo me sentí como una farisea. ¿Quiénes eran los fariseos, los saduceos, los herodianos? Estas eran las personas que sabían de Dios, conocían la ley, porque era lo que Jehová había establecido con su pueblo. Los que no tienen una idea clara de qué es la ley, yo les recomiendo que se leen los libros de Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. ¿Por qué todos esos libros? Porque la ley... Sí, la ley no son solamente los 10 mandamientos, es mucho más que eso, y la ley es santa, pura y perfecta, pero nosotros no pudimos cumplirla. Por eso vino nuestro Señor. ¿A qué vino Jesús? Jesús vino a salvarnos, a librarnos. Sabemos que de nuestros pecados, pero también nos vino a librar de esto mismo, de los religiosos. Y yo me comparo como si yo hubiese sido una religiosa del tiempo de Jesús, pero ahora. Porque cuando Jesús llegó a mi casa, cuando Jesús tocó a mi esposo, cuando Jesús hizo milagros y se glorificó de una manera tremenda con mi esposo, yo no lo acepté. Yo estaba como los fariseos que veían, pero no creían. Tenían una ceguera espiritual. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no nos nutrimos de la palabra, no tenemos una relación con el Señor. Tendemos a creer todo lo que nos dicen y hay que tener cuidado con eso, porque no todo es bíblico, no todo lo que se predica pues viene de parte del Señor. Y así es como yo me visualizo. Y nada, eso fue como sucedió, y gracias a Dios como Dios me dio esa nueva oportunidad. Y hablando un poquito, ¿verdad? Para los que quieran saber un poquito más, como les dije, Jesús vino a cumplir la ley porque ninguno lo pudo hacer. Nadie lo podía hacer. La ley es algo espiritual. El apóstol Pablo nos habla de la ley y cómo nosotros ya no estamos bajo la ley. En las cartas a los romanos y la carta de Gálatas fueron dos cartas que me ayudaron muchísimo a comprender eso, a comprender que ya no estábamos bajo la ley. Y hablando un poquito, les voy a dar un poquito unos versos para que tengan una idea. Este tema es muy largo, no lo voy a tocar completamente porque cuando se habla de que ya no estamos bajo la ley, bajo la gracia, hay que abarcar bastante, pero nada más le quiero dar unos versículos. Dice Romanos 7:6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el nuevo régimen del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Amén. Asimismo, Romanos 6:14 nos dice, porque el pecado nos enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y puedo seguir dando más versículos, pero no me voy a parar aquí, pero los exhorto, si tienen alguna duda en ese tema, a que se lean el libro completo. Yo siempre les voy a recomendar a todo el mundo que se lea el libro completo, porque también otra cosa que tendemos a hacer es leer 3 versos y pensar que ya sabemos de lo que se trata la carta o el libro completo. No, yo les recomiendo que se lean el libro completo y cuando lo lean, vuelvan y lo lean. Amén. Amén, gloria al Señor. Lo que dice nuestra hermana Melissa es completamente cierto. Nosotros tenemos que dejarnos llevar por la palabra del Señor. Así que cualquier duda que usted tenga, pregunta, usted busque personas que sean sabias, gloria al Señor, que el Señor le ha dado sabiduría, los pastores, gloria al Señor, y dejarnos llevar por la palabra, porque muchas veces nos dejamos llevar por la opinión humana, y la opinión humana siempre puede equivocarse. Y me gustó eso que hizo ella, gloria al Señor, porque a pesar de que ella estaba en un lugar
gloria a Dios, que no era correcto en una religión, gloria al Señor, ella no se dejó llevar por lo que otros dicen, sino que se fue a la palabra y nuestro pastor pues le hizo entender, gloria al Señor, que lo que ella estaba profesando no era lo correcto, gloria al Señor. Poderoso es el Señor. Y tenemos otras preguntas porque el testimonio de ella es impactante, gloria al Señor. Gloria a Dios. Tenemos cómo te diste cuenta que lo que estabas profesando no iba acorde con la palabra de Dios. Eso así. Como les había dicho, mi pastor Leoncio Piña, con todo su amor y toda su paciencia, se dedicó a explicarme y gracias a Dios pues yo acepté al Señor, porque el Señor lo utilizó a él como instrumento para sacarme a mí de los errores y de las dudas que yo tenía. Eso fue una de las primeras cosas que me hizo chocar y darme cuenta, ¿verdad? Que lo que profesaba no estaba acorde con la palabra. No solamente eso, sino también el ver el testimonio de mi esposo, la grandeza que el Señor estaba haciendo en él, que lo estaba transformando y que también me estaba tocando a mí, porque esa sed que me dio de momento, a lo mejor fue por las razones, por un momento uno puede pensar, no fueron por las razones las mejores, ¿verdad? Porque yo estaba en esta incertidumbre y decía, no puede ser que el Señor lo haya cambiado de iglesia. Yo voy a hablar con el pastor y yo le voy a demostrar que él está mal, que esa religión pues no es la verdadera, pero Dios sabe lo que hace, Él está en control en todo momento. Y vuelvo y les aconsejo, como mismo Jesús dice en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonios de mí. Y eso es lo que voy a seguir recalcando durante la noche, porque la importancia de la palabra lo es todo, ahí lo tenemos todo. Y hay un refrán que dice, la ignorancia es más cara que la educación. También sabemos que la palabra dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así me sentía yo. Yo estaba pereciendo, yo no estaba apreciando, yo estaba siendo una farisea en ese momento, porque yo no acepté al Señor. No podía ver, no tenía una venda en los ojos. Pero era por eso mismo, porque no conocía al Señor. No me había dado la tarea de conocer su palabra. A medida que tú te nutres de la palabra, tú lo conoces, te enamoras más de Él y te das cuenta que no importa sea Nuevo Testamento, Viejo Testamento, el Señor es el mismo, Él no cambia y uno completa al otro. Así que leyendo la palabra, nutriéndome de ella es algo que todavía sigo haciendo y seguiré, porque pues es algo que tenemos que hacer constantemente. Me di cuenta que lo que profesaba verdaderamente estaba erróneo. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué te hizo chocar entonces con la realidad? Bueno, dentro de esta incertidumbre y todo, a pesar de que yo me había convertido, todavía yo me sentía que me rodeaba la duda de momento y me venían dudas ya cuando estaba convertida, las primeras semanas fueron bien difíciles, porque todavía como que me venía la duda. ¿Te rondaba? Sí, me rondaba la duda. Y algo que, aunque yo no sabía mucho de la Biblia, como les había dicho, era una mala religiosa, el versículo de Mateo 7:16 al 20, lo que dice, por sus frutos los conoceréis. Eso era un verso que, aunque yo no me conocía dónde estaba ni siquiera en la Biblia, me rondeaba también. Como mismo venía la duda, como mismo venía el versículo. Y yo decía, wow, yo tengo que buscar este versículo, porque cada vez que me venía la duda, yo decía, Señor, yo cometí un error o yo estoy donde tú quieres que yo esté. Me venía ese pensamiento y ese versículo a la mente. Ahí nos habla de que un árbol bueno no da malos frutos, no los puede dar, y viceversa. Un árbol malo pues no te da buenos frutos y viceversa, ¿verdad? Entonces, el cambio había sido para bien. Aunque me venía la duda, yo tenía la prueba en mi mano, el milagro que el Señor había hecho en mi esposo, de sacarlo de los vicios, de sacarlo de esa mundicia que no lo estaba dejando, ¿verdad? Ir por el camino correcto. El testimonio de mi esposo fue uno de los frutos
que yo decía, no puede ser que yo esté en el error, ¿sabes? Porque por sus frutos los conoceréis, y desde que yo llegué a estos caminos, el fruto ha sido bueno. El comenzar a leer la palabra, ese fue otro fruto bueno que en la otra denominación yo no había hecho. Comencé a leer la palabra. Al principio comencé a leer la palabra, como les dije, porque quería ni que callara el pastor. Pero luego comencé a leer la palabra porque nació en mí la sed. Yo quería saber. Yo dije, no, espérate, yo no voy a volver a dar por sentado nada de lo que me digan. Yo voy a escudriñar y yo voy a hacer, ¿cómo te digo? Yo voy a buscar la prueba bíblica. Si no es bíblica, pues no. Y esa sed, ese deseo de querer conocer al Señor, de tener esa intimidad, esa relación con el que nunca había tenido, eran las cosas que yo decía, estos frutos son buenos, no puede ser que yo esté en el error. Y así como venía la duda, rápidamente ese versículo, por sus frutos los conoceréis, la contrarrestaba. Amén. Gloria a Dios. O sea que Dios iba, mientras el enemigo metía la duda, Yes. Dios iba ministrando con la misma palabra. Gloria al Señor. Y cómo Dios, gloria a Dios, comenzó a obrar en ti. Pues como les había dicho, la alabanza a mi Dios fue una alabanza que desde el principio, pues yo digo que fue esa semillita que el Señor utilizó para empezar a ministrar nuestros corazones a mí y a mi esposo. Y luego el abrir la Biblia, vuelvo y les recalco que el abrir la Biblia quería saber la verdad, quería saber, luego era aceptar al Señor. Fue otra prueba de esa, de que el Señor estaba obrando y ministrando en mi vida. Y una experiencia muy bonita que yo tuve como a los 2 o 3 días, no recuerdo exactamente, que yo me convertí un miércoles, yo creo que era como viernes, no estoy segura, yo estaba en mi casa, sí, yo creo que era viernes porque los nenes no estaban en la escuela. Yo estaba en mi casa y yo escribía canciones de niña y siempre pues era algo que me gustaba, pero lo dejé de hacer desde hace mucho tiempo. No había vuelto a escribir canciones hasta que tenía como unos 18 años por ahí, que escribí una que otra canción, porque cuando yo estaba en otra iglesia, yo llegué a pertenecer a un coro por poco tiempo y escribí una que otra canción. Pero luego de ahí, como un lapso de 10 años, les puedo decir que no volví a escribir una canción más. Pues ese día yo empiezo a tararear una canción y me estoy dando cuenta que está fluyendo. Está fluyendo la musa, como decimos nosotros. Y tenía unos versos, logré escribir unos versos y luego paré, me senté en el mueble y me puse a ver una predicación. Y como que me recosté y de momento yo escucho el coro de la canción que yo había empezado a componer. Voces, piano, guitarra, violines, toda, la música completa. Eso yo nunca lo había experimentado. Que yo hubiese escrito, sí, como les dije, cuando más joven había escrito canciones, pero es como cuando tú tratas de hacer un poema que lo haces todo tú, pues, y te esfuerzas y te esmeras. Pero en este momento yo llegué hasta los versos, pero luego empiezo a escuchar esa música y yo me levanté rápido y yo, espérate, ¿qué es esto? Entonces rápido cogí el lápiz y comencé a escribir. Y llorando, porque sentí, yo digo, la presencia del Señor, porque eso solamente lo puede hacer el Señor. Yo estoy escuchando una predicación, escucho música, y cuando me pongo a escribir y me pongo a llorar. La canción trataba de eso mismo, de esta angustia que yo les había contado, que había causado en mí el cambio de iglesia, el cambio de todo eso, y era como un desahogo. No solamente lloraba por la presencia del Señor, porque me di cuenta que era el Señor el que estaba tratando conmigo y el que me estaba dando esa alabanza, pero sino también porque fue una manera, fue un testimonio. Esa canción es un testimonio y fue una experiencia bien hermosa y dije, wow, a la verdad que el Señor está aquí, está tratando conmigo, y esa fue una
un testimonio bien bonito que me dio a entender que el Señor estaba tratando conmigo de una manera más íntima. Que eso que yo siempre deseé de tener al Señor más cerca a mí, pues se estaba cumpliendo, Él lo estaba haciendo y lo hizo de una manera bien preciosa porque me encanta, para la gloria y honra del Señor, pues escribo actualmente, me mantengo activa escribiendo canciones y me ha pasado más de una vez que Él me da el coro, o me da el verso, porque lo escucho. Tengo ahí como si tuviera estos mismos audífonos escuchando la canción. Y amén, esos fueron los puntos que me hicieron entender que el Señor sí estaba trabajando conmigo. Así que cuando chocaste, gloria al Señor, con el Señor, que el Señor comenzó a ministrarte de manera especial, ¿cómo fue que entonces fuiste acercándote más todavía a Él? Pues mira, orando, ante la oración sí lloraba, como le había comentado, pero oraba bien por salir del paso y a veces oraba por temporadas, había temporadas que ni oraba, pero comencé a hablar más con Él. Comencé a hablarle como si Él fuera mi amigo, como si fuera pues mi padre, que así mismo lo es. Él es tu amigo, Él es tu padre. Comencé a hablarle como si Él fuera una persona real, no como este Dios que yo veía antes. Wow, Dios está allá y yo estoy acá, yo soy una pecadora, yo no me acercaba mucho a Él. Comencé a orar, comencé a doblar rodillas, y comencé, que esta es la clave, yo creo que de todo cristiano, a permitirle que Él tomara control de todo en mi vida. Antes uno llega, ¿verdad? Antes de llegar a los caminos del Señor, uno vive bajo su voluntad, uno quiere hacer muchas cosas, uno hace muchos planes, pero en este caso yo comencé a decirle al Señor, Señor, yo te entrego todo, sé tú, toma el control en todo momento. Y así fue como Él, ¿verdad?, se fue aproximando hacia mí y tratando conmigo, porque yo le dije, Señor, guíame tú, y yo te acepté para que tú tomes el control absoluto, porque sin ti no soy nada, y me di cuenta que sin ti verdaderamente lo que hago es extraviarme, perderme. Amén. Y así fue como Así que Dios comenzó a hablar de esa manera en nuestra hermana Melissa, gloria al Señor, pero ¿qué tuviste que Él fue cambiando? Que como tú decías, esta no es Melissa, la Melissa que yo conozco, esa no soy yo. Sí, pues como saben, ¿verdad?, que yo era cristiana de costumbre, nada más iba a la iglesia. Una de las primeras cosas que yo vi que el Señor cambió fue la música. Yo comencé a escuchar música cristiana, nunca me había dado la tarea de escuchar música cristiana, y comencé a alabarlo y adorarlo cuando fregaba, cuando barría, cuando mapeaba, en todo momento, cuando iba a la ducha. Quería estar en esa constante adoración. Yo estaba tan agradecida, ya luego que Él quitó esta incertidumbre de mí y que me di cuenta que aquí era donde el Señor me quería y que el Señor había llegado a mi vida. Yo quería estar completamente con Él y yo empecé a escuchar música cristiana, lo que pues les repito nunca había hecho, y a alabarlo y a adorarlo. Otra de las cosas que me di cuenta que Él estaba cambiando y transformando en mí era trabajando con mi carácter. Yo soy una persona bien tranquila, bien pasiva, pero pues cuando me molesto tiendo a explotar de manera un poquito, y mi esposo pues le puede decir más sobre eso, pues usualmente las que somos casadas, a veces con nuestra familia, que nos sale esa partecita que no es muy buena, pero sí a tratar de esa manera conmigo. Otro aspecto que me di cuenta que Él está trabajando y sigue trabajando, yo era una persona que era tranquila, era humilde, soy una persona humilde, pero era orgullosa en el sentido de que si yo hacía algo mal, no me gustaba pedir perdón, o trataba de que no, yo tengo la razón, y trataba de manipular las cosas para no, tú estás mal, no, yo estoy bien, y es algo malo, es una soberbia, es un orgullo, y es algo que no, pues, que uno no debe hacer. Exactamente. Y comencé a pedir perdón, a decir, mira, sabes que estuve mal, es verdad, tienes razón, yo soy terca, pero sí, y sigue trabajando conmigo. Dios no ha terminado ni conmigo, ni contigo, ni con nadie. Él sigue ahí. Y lo bueno y maravilloso del Señor es que Él ve lo mejor de uno.
Otra cosa que él ha trabajado mucho conmigo, cuando, esto le va a sonar un poquito cómico, yo era bien feminista. Yo fui criada por mujeres, lo que es mi tía, mi abuela, mi mamá. Eran mujeres fuertes, eran mujeres que tomaban el dominio en su casa. Eran las trabajadoras, las fajonas, y todas eran mujeres divorciadas porque tuvieron hombres que pues también les gustaba la bebelate, les gustaba ese ambiente. Era como si se repitiera nuevamente la historia. Y me criaron siempre, tú nunca dependas de un hombre, estas cosas que te dicen las mujeres que tú sabes que están heridas, y dicen no dependas de un hombre, no te dejes pisotear por ningún hombre. Y yo estaba con mi esposo y le aguanté mucho, a sufrir mucho, porque como les dije, él estaba en ese círculo vicioso, pero era fuerte. Y yo en todo momento decía, pues si me da mucho trabajo, pues yo te dejo. Y que siempre quería hacer mi voluntad y tomar el mando en la relación. Era bien feminista. Y me acuerdo que una vez estoy leyendo la Biblia y me topo con el verso 5 de Efesios. Es más, déjenme leerlo para que compartan, ¿verdad? Compartir mi dolor con ustedes. Fue un versículo que me impactó mucho porque, como les dije, era una mujer que quería llevar el mando de la relación y yo estaba bien y no, tú estás mal. Pues Efesios 5 del 22 al 24. Cuando yo leí este versículo yo dije, no puede ser. Vuelvo y lo leí y dije, no puede ser. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén. Suena difícil. Suena difícil, más cuando tú eres una mujer, como les dije, con el carácter que pues yo quería hacerla del mando y le decía, no, tú no sabes nada, cállate la boca. Pero sí, es algo en que el Señor está trabajando conmigo, decir yo, sí, mi amor, tienes la razón, me ha costado un mundo. Incluso cuando leí el versículo yo decía, si yo no voy al cielo, ya yo sé por qué, porque es que esto está fuerte, pero el Señor ha trabajado conmigo en esa área, porque como les dije, no es la voluntad de nosotros, ni siquiera es la voluntad de mi esposo, es la voluntad de Dios. Y como matrimonio lo que tenemos que hacer es poner al Señor primero y dejar que sea su voluntad. Y sí, tenemos que estar sometidas a nuestros maridos, pero si el marido está sujeto a Cristo, estamos todo bien. Podemos tener la certeza de que el que está en control no es ni sangre ni carne, sino es Jesús. Y sí, luego en Proverbios 14:1 Salomón nos recomienda, ¿verdad?, que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Por alguna razón nosotras las mujeres pensamos que con cantaleta vamos a llegar a cambiar al hombre. Yo estuve 7 años diciéndole lo mismo a mi esposo, que tú, cantante frustrado, que tú con esto, que tú con lo otro. Él no hizo nada, eso le entra por un oído, le sale por el otro. O sea, nosotros tenemos que aprender. Yo sé que es difícil, hay mujeres que tienen esposos que son inconversos, hay mujeres que tienen hijos, que tienen, todos conocemos a alguien que está tomando el camino menos indicado. Y nos duele, y le queremos dar un consejo, y le queremos abrir los ojos, y le queremos decir, sabes que no estás bien, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, pero no es nosotros los que tenemos ese control, no somos nosotras. Cantaleteando a tu esposo, lo que vas a hacer es que se va a volver una pelea y no se va a llegar a nada. Ponlo a prueba, y no lo estoy diciendo, ¿verdad?, que peleen, pero cuando tú lo dejas en las manos del Señor, tú dices, Señor, yo lo aconsejé, yo le dije, yo te lo entrego, y tú confías y tú declaras con tu boca todo lo contrario, porque a veces los ponemos por el piso, y yo era yo lo que en vez de darle ánimo y darle ganas de salir de eso, le decía todo lo malo que era, le decía de la A a la Z todos los malos adjetivos que me pasaban por la mente. Eso no edifica, eso no ayuda en nada. Y nosotras como mujeres tenemos que aprender que
lo que sale por nuestra boca, si no edifica, no lo digamos. Al mismo tiempo que el hombre, y es algo que me costó mucho, porque como les dije, era la que quería ser dominante en la relación, y no es hasta que vengo a los caminos que el Señor está tratando de lidiar eso conmigo, y me imagino que con todas nosotras las que estamos en el camino con el Señor, pero es un consejo. Lo mejor que podemos hacer es orar, entregárselo al Señor, y el silencio, aprender a amar el silencio, aun cuando nos duele, aun cuando sabemos que ellos están mal, aun cuando sabemos que tenemos la razón, el silencio, y entregárselo en las manos al Señor, porque no fue hasta que vino el Señor a la vida de mi esposo que las cosas cambiaron. Mire que le dije 20,000 consejos en 7 años, 20,000 insultos en 7 años. Él vio que yo estaba dolida, él vio que yo estaba caída, destruida, a punto de terminar el matrimonio. Nada de eso cambia a nadie, y como dice un refrán, nadie aprende por cabeza ajena. Y vuelvo y les repito, conozco su dolor si están pasando por una situación como esta. Si tienen a alguien que está en el camino incorrecto, puede ser hijo, padre, hermano, primo, tío, sobrino o sobrina, hija, esposa, lo que sea, pero no es up to us, no está en nosotros, está en el Señor. Y lo más que podemos hacer es dar rodillas por esa persona, porque Dios tiene un plan. A veces Dios permite. Si mi esposo no hubiese pasado por ese camino, él no hubiese dicho, ¿sabes qué? Ahí ya no quiero volver. A veces es un proceso. Lo que él usaba para el mundo, el Señor luego más adelante se van a dar cuenta que el Señor lo convirtió, que trabajara esos talentos para él. Y lo mejor que podemos hacer es amar el silencio cuando no hay nada bueno que decir, y orar y confiar en el Señor y declarar la palabra, que se va a ser un siervo de Dios, que se va a ser un pastor, que se va a ser un evangelista. Lo más que podemos hacer es entregárselo todo al Señor. Cuando nosotros metemos la mano, las cosas nos salen muy bien. Amén. Amén, gloria al Señor. Así que si miramos atrás, gloria al Señor, entonces podemos decir, ¿te sientes segura de este paso que tú diste? Total y absolutamente. Gracias al Señor, el Señor ha quitado toda duda, el Señor ha respaldado de una y mil maneras este cambio. Estoy súper agradecida con el Señor, porque como les dije, la primera vez que tocó a mi puerta, yo lo rechacé. Pero Él es tan misericordioso que me volvió a dar una segunda oportunidad. Y estaba en su plan. Él sabía cuando yo le iba a decir el sí. Y para su gloria y para su honra ha sido un caminar maravilloso. Es difícil, tenemos nuestras altas, tenemos nuestras bajas, porque pues todavía hay cosas que Él sigue trabajando, como les dije. Pero Él siempre nos da la victoria. No importa cuán feas se pongan las cosas, cuán difíciles se pongan las cosas, Él nos da la victoria y Él está con nosotros. En el mundo nos fajamos y nos preocupamos y trabajamos por muchas cosas y nos afanamos por muchas cosas, y es triste porque no tenemos ninguna recompensa y no sabemos, ¿verdad?, que ni tenemos ese respaldo de nadie. Cuando tú estás en los caminos del Señor, van a venir tropiezos, van a venir momentos difíciles, pero sabes que tienes el Señor de tu lado, y eso es una sensación y una emoción tan gratificante, que Él está contigo, que no importa que si te cae, Él está contigo, Él te va a levantar, y sus promesas están aquí en su palabra y son tuyas. Hazlas tuyas, apropiate de ellas. Amén. Y verdaderamente que sí, para la gloria y honra del Señor, no tengo ninguna duda, aquí donde estoy es donde Él me quiere, y para su gloria y para su honra, aquí seguiré en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria al Señor. Y estamos ya finalizando, gloria al Señor. Entonces, en estos momentos, ¿qué haces para Dios? Bueno, pues para la gloria y honra del Señor, como les había comentado, soy compositora de alabanza. Actualmente pertenezco a un ministerio que se llama UDP Adoradores, Unción Divina Production, donde Yomar Canales, mi esposo, es uno de los productores, junto con su hermano Giovanni Canales. Somos un ministerio familiar, y también hay otros hermanos de la iglesia, lo cual ha sido tremenda bendición. Estamos trabajando con ese proyecto que se llama Adoradores.
Así que se lo recomiendo, porque como les dije, nosotros somos una viva prueba de que la alabanza tiene poder. Todo comenzó con una alabanza y ahora nosotros queremos de alguna manera de que usted, ¿verdad?, los radioescuchas y todo el mundo que quiera escuchar las alabanzas sean ministrados de alguna manera, porque no nos queremos quedar con lo bueno que Dios nos ha dado, lo queremos compartir, y a eso estamos llamados todos, ¿verdad? Hablar del Señor, y una alabanza habla del Señor, es una predicación, es una oración, y a eso es lo que nos hemos dedicado. Y como les dije, el cantante frustrado, ¿verdad? Que yo le decía a mi esposo que no iba a llegar a ningún lado, Dios lo ha convertido en un adorador, productor, para la gloria y para su honra, porque como dice en 1 Corintios 4:7, ¿qué tienes que no hayas recibido? Nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada, y todo lo que estamos haciendo y todo lo que Él nos está dando es porque Él nos los ha dado. ¿Cómo nosotros no se lo vamos a devolver a Él para que Él lo pueda utilizar para bendición de otras almas? Amén. Amén, gloria al Señor. Así que estamos ya para finalizar, porque también tenemos que orar, gloria al Señor, pero gloria al Señor, ¿qué tú le aconsejarías a cada persona que nos está escuchando en esta hora, gloria al Señor, tu testimonio? ¿Qué tú nos aconsejas, gloria al Señor? Bueno, yo le aconsejo a todos, como les dije, establecer una relación con el Señor es lo primordial. A veces muchas personas dicen, yo no sé cómo hablar con el Señor, yo no sé cómo orar, yo no soy espiritual. Háblale como si fuera tu hermano, háblale como si fuera tu amigo, háblale. La Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Establece una relación con el Señor, dobla tus rodillas y Él te va a guiar. Nútrete de la palabra, es muy importante, muy importante. Aunque no sepas ni entiendas, busca a alguien que te ayude, busca a alguien que te dirija, y si tienes que buscar hasta el diccionario, hazlo. Pero yo les recomiendo a toda la audiencia, establece una relación con el Señor, nútrete de la palabra, familiarízate con personas que estén en las mismas que tú, que quieran buscar del Señor, y déjaselo todo en las manos al Señor. Ese es el paso, yo creo que más importante, como estaba hablando ahorita. Todo lo que no podemos lidiar, Él es todopoderoso y en su nombre hay poder. Él lo puede todo. Y lo que yo no pude hacer y pensaba que humanamente podía, Él lo hizo. Y si Él lo hizo con nosotros, lo puede hacer con cualquiera. Él es todopoderoso. Y para mí, para esa audiencia, le quiero decir que no importa lo que estás pasando, sé que lo han escuchado muchas veces, no importa lo que estás pasando, dáselo y déjaselo en las manos al Señor. Él llevó todas nuestras cargas, todas nuestras cruces, todas nuestras enfermedades. No sé por lo que estés pasando por enfermedad, estés pasando por una crisis matrimonial, familiar. Todos tenemos nuestras altas y bajas, todos tenemos nuestros problemas, pero más grande que nuestro problema, hay que decirle ese problema que más grande es nuestro Dios. Y ese es mi consejo para todos ustedes: relación con el Señor, palabra, y dejarlo todo en sus manos, confiar en que Él lo hará. Amén. Amén, gloria al Señor. Así que yo le voy a pedir al hermano David que vaya poniendo las oraciones en orden, gloria al Señor, hay muchas oraciones, creo que veo 13, gloria al Señor, 14. Gloria al Señor. Yo voy a pedir a la hermana Melissa que las vaya leyendo una a una. Y vamos a hacer una oración general, gloria al Señor, porque Dios conoce la necesidad que hay en el pueblo y las personas que han pedido oración. Y yo me voy a llevar esta vez, gloria al Señor, esas oraciones para mi casa, para orar por cada uno de ellos. Pero vamos a hacer una oración general porque ya el tiempo ha avanzado. Pero le damos las gracias a cada una de estas personas que ha estado ahí sintonizando y pendiente a este testimonio. Gloria al Señor. Y como decía nuestra hermana Melissa, gloria al Señor, lo importante es irnos a la palabra, buscar intimidad con Dios, a establecer una relación con Dios, y toda duda que tú tengas de la palabra, confróntala con la misma palabra, porque la palabra es verdad. Gloria al Señor. Así que vamos a estar leyendo cada